La pregunta que todos están haciendo en esta generación es, ¿tendrán pensión? Y la respuesta es no, o no con los datos actuales. Quiero que te quedes con toda esta investigación que vamos a hacer porque te vamos a explicar el esquema que nadie te explica, las pensiones. Y esto, por lo menos en México y en Latinoamérica, es el pan de cada día. Y ese por qué vamos a tratar de entender que no se pudo generar un buen sistema de pensiones y que el día de hoy se esté sufriendo tanto con los adultos mayores. Para empezar, vamos a pensar esto. México no hizo un sistema a largo plazo cual fuera diseñado y pensado para que pudiese sostener a tantas personas. El sistema no lo pudo hacer. Solo el 23% de los adultos mayores tienen una pensión contributiva. ¿Qué es una pensión contributiva? Pues bueno, que están afiliados a algún Afore, a algún ISSSTE o a alguien que les esté dando. Y esto es algo alarmante. Vamos a ver la tasa de reemplazo en México. La tasa de reemplazo es lo que te puedes pensionar con el acuerdo del último sueldo. Y en México es el promedio del 26%. De nuevo, supongamos que de cada 100 pesos que estás ganando, realmente te va a tocar el 24. Y de acuerdo con los números de la OSD, el promedio debería ser el 50%. Y en México todavía estamos a la mitad de la mitad. Estos son datos que duelen. Y eso es algo que nos despierta. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a todo esto? Y es que hay que pensar de cómo se hizo este sistema. Primero hay que pensar cómo llegamos aquí. Eran 16 trabajadores por un jubilado. Hoy son 3.4 trabajadores por jubilado. Y en el futuro serán 1.8 jóvenes trabajando por jubilado. Esto es una locura matemáticamente inviable. Esto es insostenible por donde se pueda ver. Y es que la matemática no funciona. El sistema no da y nunca estuvo pensado para hacerlo. Luego vamos a entrar en el apoyo que da el gobierno, porque sí, el gobierno sabe que no la estás logrando, que muchos no se lograron pensionar y que el dinero que se da no es suficiente. Entonces entran las ayudas, en este caso de México, del bienestar, el apoyo que se está dando de gobierno y da 1,925 pesos al mes. Esto es gigantescamente abrumador. ¿Por qué? Porque se calcula que la canasta básica es 3,800 únicamente para comida. ¿Sale? Eso quiere decir que está generando un déficit de más de 1,600 pesos. Esto no es una solución y estos son dádivas. La gente lo hace dependiente y ahora sí no alcanza y no funciona. Entonces entramos a una pregunta que es muy válida. ¿Eso es un esquema Ponzi? Y en el esquema Ponzi se queda porque esta fue un apellido de una persona que estaba haciendo un esquema fraudulento y se le puso su apellido literalmente, donde básicamente los beneficiarios no están cobrando los rendimientos reales, sino están cobrando las entradas de los nuevos usuarios. No hay una estructura, no hay un modelo de negocio o no hay una manera que solvente la entrada y salida de dinero que se esté formando detrás, tras bambalinas. Simplemente es repartir dinero conforme va entrando. Y esto es matemáticamente inviable e insostenible. En los sistemas, por ejemplo, en México se diseña a través del IMSS. Trabajadores de hoy pagan a los jubilados de hoy, dejando que esto no sea para mañana y no va a haber un colchón, una manera de sacar más dinero. Y todavía nos vamos más atrás. ¿Cómo se diseñó? ¿Cómo se pensó? En 1943, cuando se hizo este sistema, para empezar, la esperanza de vida era de 48 años y la edad de retiro era de 65. Apostaban a que las personas no iban a alcanzar a llegar a su jubilación, por ende podrían quedarse con esos fondos y poder seguir manteniendo el esquema. La esperanza de vida ha subido, pero el sistema nunca se mejoró y se quedó con las mismas ataduras de siempre, haciéndolo todavía más inviable de lo que ya era. Y es que la matemática no termina por cerrar, los números no dan y esto ya es alarmante. Esto es algo que da mucho en qué pensar y pensemos así, 1.8 trabajadores por persona para 2028. Esto no puede ser, más cuando hoy se estima que hay 7.6 millones de adultos mayores y en 2050 va a haber 22 millones. Si el sistema ya no está alcanzando con esto, básicamente ya lo quebramos, ya está rebasado, no hay manera que pueda sostenerse y más porque la natalidad mexicana ha bajado, ya no nacen tantos niños, por ende la base que trabaja ya no va a poder reemplazar a la clase que trabajó, en este caso los jubilados. Y es que hablemos del número que no aparece en las finanzas públicas. Esto es calculado en el área técnica de Cámara de Diputados, que es el cálculo del déficit del IMSS, que es 4.2 billones de pesos. De nuevo, no son cantidades que estemos acostumbrados a escuchar o por lo menos a entender. Así se ven, es escrito esta cantidad de números y es una cantidad gigantesca, tan solo representa el 20% del PIB de México completo. Y esa es una deuda que tiene el sistema con sus futuros pensionados, que no tiene cómo pagarlo, porque como lo hemos estado viendo, se va reduciendo la gente que va siendo trabajadora. No aparece en los titulares, pero sí está en los documentos. Luego, vámonos a algo más triste. Vamos a irnos a lo que te prometieron con lo que realmente está pasando. La tasa de reemplazo, como te había dicho, es de 26%. Quiere decir que si tú estás ganando hoy 20,000 pesos netos, si estás reportando, si estás haciendo todo esto para que en el IMSS te llegue una pensión a futuro, pues no te vas a tocar.
de 20,000 pesos haciendo el ejercicio, te va a tocar alrededor de 5,200 pesos. Esto no te va a alcanzar porque todavía te falta contar inflación. Y ahora sí, aunque te sumaran los apoyos que ha dado el gobierno, no se va a poder. Aquí quiero hacer un pequeño anuncio. Si estás viendo este contenido y te gusta, tenemos una investigación sobre apoyos sociales desde la semana pasada y antes de esa semana es de inteligencia artificial. Si lo quieres ver, dales una vuelta, están también bien investigados y cualquier cosa déjamelo en los comentarios. Sigamos. La canasta básica para un adulto mayor anda más cara. Simplemente con esto no puede dar. Y todavía te faltan temas de médicos, de algo que te salgan imprevistos, que simplemente no puede. No hay manera en que tú puedas tener una calidad de vida digna o un retiro digno con esto. Ve de nuevo esto, el promedio de los países, México está hasta allá abajo, con un uso de ese poderoso 26%, mientras los países, por ejemplo, de arriba, que son Países Bajos, Dinamarca e Italia, son los países que están arriba de la OCDE en la cantidad de retiro que más dinero se les da cuando ya están pensionados. México no figuramos, y más aún, la informalidad. La informalidad es un hueco gigantesco que también termina afectando, porque 45 de cada 100 trabajadores no están en la formalidad, están en la informalidad. Y eso son personas que no están haciendo su IMSS, su Afore y no están cotizando, son informales y esto lo deja a su suerte. Esto es algo gigantesco, porque no es un sistema tributivo, los deja a las dádivas que se puedan ellos generar, o en este caso lo que da el gobierno, que como vimos, no es una buena idea. Y antes de seguir con México, hay que ver otros esquemas. ¿Quiénes más lo intentaron y cómo lo hicieron? En este caso, Chile. Fue el mundo que se trató de privatizar y lo hicieron en el papel excelente. Creo que era un proyecto muy interesante, pero cuando se llevaron a la práctica no se pudo hacer. Básicamente, y eso que Chile tiene menos índice de formalidad que México, pero no lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque después de 40 años se empezaron a ver los resultados y vieron que la mitad de los adultos no podía cobrar ni siquiera cobraba menos del mínimo. Eso era algo triste, muy complejo, pero habían pasado 40 años. Habían entregado su vida a este tipo de formalidad que podemos hacer un episodio o podemos ver cómo lo estaban haciendo, pero básicamente a grandes rasgos, la gente, a veces, por ejemplo, más las mujeres que son las que terminaron afectadas, salían y entraban del entorno laboral, dejaban años sin cotizar, la cotización servía, o lo que ellos cuando cotizaban, trataban de cubrir todos los años que dejaban de cotizar, entonces dejando que el dinero que se generaba a través de los rendimientos fuera muy poco, y aparte cuando lo que generaban a través de los que estaban manejando el fondo se llevaban demasiadas ganancias, haciendo que lo que realmente quedara era muy poco. Para cuando las personas subieron su calidad de vida y podían vivir más tiempo, su pensión era insignificante. Eso es algo que me llamó mucho la atención porque en el esquema, en el papel, era algo interesante, pero en la realidad terminó fracasando. Por ejemplo, y Brasil dijo, vamos a gastarlo todo, vamos a apostarlo todo por las pensiones. ¿Y qué resultados tuvieron? Por ejemplo, gasta el 13.2 del su PIB en pensiones, más que Alemania, y Alemania gasta 10.2. Esto es una comparación para que te des una idea con una población más joven, que es Brasil. Pero ¿qué encontraron? Los resultados llegaron a que no se pudo. Pensiones insuficientes, no pudieron cubrir con toda la demanda poblacional que tenían. Y las pensiones fueron privilegios para los militantes y los que estaban en partidos políticos. De nuevo, la clase política era la que terminó sacando buena tajada de todo lo que se estaba haciendo. Terminó siendo algo insignificante. Brasil gastó más, pero no tuvo mejores resultados. Y por ejemplo, Alemania, que era más vieja en población, terminó haciendo mejores cosas. México, por ejemplo, gasta el 7%, mientras que Brasil fuera el 13%. Y aún así no hubo mejora. Que sí funcionan, porque ya vimos cosas en Latinoamérica que no lograron a nada, no avanzaron, no llegaron a hacer un cambio. Pero por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Noruega, los países de por allá sí lo lograron. Y es que en 1990 Noruega depositó sus ingresos petroleros en un fondo soberano y separado. No sé cuándo vaya a haber, va a haber un episodio de empresas estatales, vamos a tocar además este fondo, porque se me hace un caso bien interesante, que era una empresa estatal que se manejaba como privada y que sí buscaba tener rendimientos en números reales. Por ejemplo, había otra cosa como Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo y que es algo que era impensable, petroleros pobres, pero bueno, lo vamos a ver otro día. El punto aquí es de cómo estructuraron su sistema para hacer las pensiones y si les funcionó. Pudieron ser con una tasa de reemplazo del 90%. O sea, hace que de su sueldo solo le daban el 90% de lo último que cobraron. Y esto funcionó. Llegó a ser su reemplazo muy bueno. México de nuevo está en el 26, Dinamarca en el 90 y Noruega en el 85. Esas ya son pensiones que son más dignas. Su sistema es algo muy interesante,
pero sí tiene diferencias y es, por ejemplo, la formalidad. Casi no hay informalidad en esos países. Vemos que México puede salir. ¿Qué es lo que le espera a nuestro país? Se espera que para 2050 sean 22 millones, como ya te había dicho, y es que básicamente se va a triplicar la cantidad de gente que es hoy adulto mayor. Y esto lo proyecta la CONAPO, ¿vale? Estas son proyecciones a 2050, para que te des una idea. Tú y yo vamos a ser ya, no, todavía no, porque tienen que ser mayores de 65. Pero yo por lo menos todavía no lo voy a hacer, pero sí es algo que me llama mucho la atención de que se está previendo que hay demasiadas jóvenes y qué estamos haciendo el día de hoy para poder llegar a eso, porque no estamos viendo no lo estamos atacando de una manera prioritaria. Algo que podemos aprender de los países europeos es de que lo hicieron con décadas de anticipación y fueron políticas bien pensadas. Fueron algo que estructuraron a largo plazo y no terminaban viendo nada más por ellos mismos, por su partido o por su sexenio. Buscaban ver más allá en el largo plazo y que la gente pudiese tener una mejor calidad de vida. Entonces es algo cultural, pero en México es algo que puede hacer, afortunadamente. Son algo que podemos empezar a tener y es aumentar las contribuciones. Tú por tu parte lo puedes hacer. Puedes buscar tus afores, puedes buscarte un fondo de retiro, puedes hacer tus ahorros, puedes invertirlo en el SP500 donde tú gustes. Esto no es un consejo financiero, pero empiézate a informar, empiézate a buscar tú la manera de construir un valor y que en el largo plazo te pueda funcionar. Reformas y más condiciones. Esto es del lado de gobierno, pero también podemos nosotros impulsarlo. Hablar con nuestros representantes y buscar qué se está haciendo por estos temas, en lugar que se estén viendo temas que no tienen importancia. Pensión básica y universal más Afore. Esto de la pensión básica ya lo tocamos la semana pasada y hay cosas que son viables y hay cosas que no son viables. Pero vamos a ver qué pueden hacer. El problema de todo esto es de que tenemos que hacerlo bajo un proyecto. Tiene que estar bien encabezado y debe de tener coordinación, porque de lo contrario no se va a poder hacer. Entonces, México tiene que aumentar las contribuciones. Se requiere la economía formal, que los trabajos formales sean más fácil de acceder y que las personas puedan hacerlo. Pero como hemos visto con las leyes, no es algo que lo están haciendo. Reformar reformar la edad de retiro para que las personas puedan saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Es impopular, pero es necesario. Y la pensión universal, por lo menos para mí, lo dejamos con pincitas. Estos son funciones que van a ser combinadas. Esto necesita un trabajo y que se vaya haciendo. Y sobre todo pensamiento a largo plazo. Porque si tú ahorita lo puedes hacer y puedes empezar a hacer números con las cosas que están haciendo. Hay calculadores en internet que te permiten ver cuánto es la inversión en años. Y eso te va a dar una idea y un panorama de cuánto necesitas. Y sobre todo tener números claros. Por ejemplo, cuánto ocupas tú para tu vida diaria. Y hacer presupuestos. Ningún gobierno lo ha resuelto en Latinoamérica y ninguno posiblemente lo haga. Por desgracia, no hacen su trabajo. Entonces nos toca hacerlo nosotros. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar. Y lo que tú puedes controlar es tu futuro. Puedes empezar a ahorrar. Es muy difícil, pero necesitamos generar ese hábito. Necesitamos tener habilidades que nos permitan hacerlo y necesitamos sobre todo buscar las estructuras que nos permitan llegar a esos lugares. Entonces revisa tu Afore hoy, tienes la página de internet, aporta voluntariamente, busca más, no dependas solo del Afore y sobre todo revisa tus semanas cotizadas si estás trabajando. Si eres alguien que le juegas al emprendedor o que eres freelance o que eres alguien independiente, busca un fondo, ve haciendo un plan a largo plazo. Sobre todo hay que hacer números, hay que ser fríos. Esto no se toma con la decisión de pensamientos o es algo que a mí me gustaría, eso se toma con números. Esto lo puedes ir haciendo y es algo que vas a hacer. Por ejemplo, 1,000 pesos extra por 30 años al 7% real te daría más de 1,000,000 de pesos. Bien, nada más hay que considerar la inflación, pero es algo que ya te está dando solución, te está dando algo práctico que puedas hacer. Y eso es algo lo mejor que vas a poder hacer, el retiro que tú construyas. ¿Qué nos podemos quedar? Pues con esto, que México solo tiene el 23% cubierto, las tasas es del 26%, hay un déficit gigantesco en el IMSS. Chile falló, Brasil gasta más y falló. Y 22 millones de adultos para el 2050. Esto es un escandalazo, no sé por qué no lo están viendo, pero estos fueron datos y no creencias. Yo soy Oscar Gómez y como cada semana te digo, espero verte aquí a la siguiente y sígueme en mis redes sociales. Te la dejo por aquí, creo.